Vamos a entrar a hablar de una de las partes más importantes en toda la obra de la redención, en todo el plan de Dios. Y quiero de pronto que sepan las personas que me están viendo que esto que vamos a hablar hoy se denomina en la palabra como el misterio de Dios. Es decir, no es algo abierto, no es algo que todo el mundo conocía, sino que fue escondido allí en las escrituras con un propósito. Y ese propósito es que cada persona que pueda escuchar el Evangelio pueda pasar de ese misterio a una luz de revelación y entrar allí por la fe en la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que como es un misterio, no es algo sencillo de entender, no es como cualquier cosa y, listo, ya lo entendí, sino que debemos prestar mucha atención y todos nuestros sentidos deben estar atentos a lo que vamos a escuchar. Y como les digo, el día de hoy vamos a entrar en un tema extraordinario que es la obra específica de la cruz. Hoy hace los años que el Señor estuviera aquí en la tierra, fue cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando sucedió la oración sacerdotal, cuando Él lavó los pies de los discípulos, cuando fue arrestado, cuando fue golpeado, pero también hablamos de la obra de la cruz allí. Y Pastor William nos va a estar hablando en esta hora de eso, así que, Pastor William, cuéntanos. Bueno, antes quisiera iniciar dando gracias a Dios por la vida de cada uno de los pastores y maestros que durante toda esta semana han estado compartiendo estas tremendas enseñanzas. Gracias, Pastor Javier, por esta iniciativa, por esta extraordinaria idea de poder ayudar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a entender redención, que creo que es lo más extraordinario Amén. que nos puede suceder y donde está la esencia de la revelación del Evangelio, es entender la obra de la cruz y todo lo que conlleva ahí alrededor. Así que extraordinario que toda esta semana las personas hayan podido enfocarse y estar con su mente, renovando su entendimiento, llenándose de la palabra de Dios. Esto es poderoso porque por eso he dicho desde que empezó esta cuarentena que la iglesia va a salir más fuerte, Amén. más fortalecida en fe que nunca, en conocimiento, creciendo en gracia extraordinaria. Así que el día lunes agradezco la vida del pastor Hernando Padilla compartiéndonos ese tremendo mensaje acerca de la higuera y la necesidad de romper esa dependencia, ese matrimonio que teníamos con la ley y con la religión, ¿no? Como Jesús anticipa en su muerte el rompimiento, como esa religión que trazó la ley no traía fruto, no traía ningún resultado perdurable para la vida del hombre. Pastor Pablo, que el día martes estuvo hablando de las señales de los tiempos finales, y qué extraordinario poder comprender que la iglesia seguía por el Espíritu, que la iglesia no está atenta a las señales, aunque en este tiempo evidentemente es claro que hay señales de los últimos tiempos, pero que la iglesia está esperando es el levantamiento de la iglesia, y por eso está conectada allí en el Espíritu, ¿no? El día miércoles el pastor Eduardo estuvo hablando acerca de la traición. Un poquito voy a comentar hoy al respecto porque la cruz está envuelta sobre el tema de la traición, pero cómo el diablo usó desde el principio, ha usado el engaño, ¿cierto? Pero que él mismo no entendió ese plan cargado de sabiduría, y que de eso se trata la cruz, es el cumplimiento de un plan eterno trazado, cargado de tanta sabiduría que el mismo diablo con su engaño no lo pudo discernir, no lo pudo comprender, pero que estaba dentro del extraordinario plan de Dios. Y ayer día jueves, que el pastor David Bayuelo estuvo compartiéndonos un poco de la Pascua, y está también muy, muy envuelta y muy relacionada con la crucifixión, hablando de cómo la Pascua es la distinción, como dice la palabra en el libro de Éxodo. Yo pondré, dice la palabra, redención o distinción entre mi pueblo y el tuyo. Por lo tanto, la cruz es la distinción, la cruz es la diferencia. Allí se celebró la verdadera Pascua, ¿verdad? Que es la entrega del Cordero Pascual Jesucristo, una señal milagrosa que Éxodo dice anticipaba. Haré distinción clara entre mi pueblo y tu pueblo. Por eso la sangre de Jesucristo es para los hijos de Dios el acto, la entrega, el sacrificio más extraordinario que puede haber para toda la humanidad. Amén. Entonces, de hecho, esa palabra allí en Éxodo 12:13 dice: por la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal
Amén. señal, para indicar las casas donde ustedes están. Y esa palabra señal, token, en el hebreo traduce bandera, traduce monumento, un presagio, un prodigio, una evidencia, una marca, un milagro, un signo. Y eso me hace conectar con Cantares, que dice: su bandera sobre mí fue su amor. Y creo que la bandera más extraordinaria de amor, de paz, de reconciliación que puede haber para la humanidad fue ondeada allí en la cruz del Calvario, la señal más maravillosa para la redención del hombre. Así es, pastor. Listo, entonces, Entonces, gracias a todos los que han hecho este trabajo extraordinario de poder ir mostrando cómo venía siendo preparado todo para los dos momentos más extraordinarios, la amén. crucifixión y la Y la resurrección. resurrección, no, paz, no, sí, realmente yo creo que es el Espíritu Santo que coloca en nosotros, pues el querer como el hacer, como dice la palabra de Dios, coloca el sentir en nosotros. Y obviamente que yo quiero honrar también a mi pastor John, a pastor Albita, y darle gracias a todos los pastores, a ti también, por esta conexión, ¿no? Esta unidad. Con pastora Claudia hablábamos eso en el día de hoy precisamente, que es una gran bendición poder tener este cuerpo de Cristo unificado donde somos tal vez maestros en algún momento, pastores, pero también ovejas, miembro del cuerpo de Cristo y fluimos en distintas áreas donde el Señor nos tiene y pues bueno, la gloria sea para el Señor y obviamente todo lo hacemos para que el nombre del Señor sea glorificado y la gloria sea para Él. Amén. Amén. Listo, pastor, entonces comencemos. ¿Con qué quieres comenzar? Bien, cuando hablamos de la cruz, de la crucifixión, yo lo he titulado de una manera muy especial y es donde quiero centrarme, ¿no? El tema de la crucifixión pues tiene muchos aspectos, muchos asuntos, muchos detalles teológicos, pero yo quiero hablar especialmente del mensaje de la cruz, ¿okay? No el acto mismo de la crucifixión, sino del mensaje que la cruz nos deja. Por eso lo he titulado Gracia, el mensaje de la cruz. Y el mensaje más poderoso que nos deja la cruz es evidentemente la gracia de Jesucristo y la gracia como la manifestación más maravillosa y hermosa del amor de Dios. Y quiero comenzar haciendo referencia a Hebreos capítulo 9, versículo 12. La palabra del Señor dice que por la sangre, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y lo primero que quiero hacer notar es que la cruz básicamente es la redención por gracia. Es una muestra de cómo el hombre no podía salvarse a sí mismo, no podía redimirse, rescatarse a sí mismo, y Jesucristo viene para pagar ese precio de redención que nosotros lo conocemos como pacto de sangre. La sangre, ¿por qué? Porque Levítico dice que la vida del hombre está en la sangre. Por lo tanto, si la paga del pecado es la muerte, el hombre debía pagar con su propia vida. Ese era el precio. Pero Jesucristo vino y pagó el precio por toda la humanidad, ¿no? Y entonces, esta no es cualquier redención. Por eso dice, no fuimos rescatados con la sangre de animales. Pedro también dice que no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la preciosa, valiosísima sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo es la única que podía darnos eterna, permanente y estable redención. Nuestra redención es completamente segura. Amén. Nuestra redención es perdurable. Nuestro pacto en Cristo es el más extraordinario al cual el hombre se pueda abrazar y se pueda acoger, ¿no? Y algunos aspectos de esa eterna redención. Primero, que al ser eterna, entendemos entonces que la redención fue pactada en la eternidad. Cuando hablamos de la crucifixión, no estamos diciendo que ahí se hizo un pacto, no. El pacto ya fue hecho en la eternidad. Por lo tanto, la caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios. O sea, la crucifixión de Cristo no fue como, ay, el hombre cayó, ¿qué vamos a hacer? No, ya estaba desde antes de la caída del hombre, estaba pactada en el cielo. Por eso Satanás no pudo comprender, por eso Satanás no podía entender este plan, por eso la Biblia lo llama el misterio, porque estaba oculto, era un plan de sabiduría que los principados y los líderes de la humanidad, los reyes de las naciones, participaron en este plan y no lo supieron aún.
pero también principados y potestades, y aún Satanás no podía comprenderlo, porque esto fue pactado aún antes de que Satanás mismo fuese creado y antes de que Satanás entrara la maldad en él e introdujera la maldad en el hombre. Esto ya fue pactado desde la eternidad. Por eso Apocalipsis 13:8 dice que adorar todos los moradores de la tierra, y los nombres que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que pensamos que hace 2000 años él fue inmolado, pero el texto aquí nos dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y eso quiere decir que fue un pacto no fue entre Dios y el hombre, sino entre el Padre y el Hijo. ¿Okay? Así que por eso la palabra era ¿quién irá por nosotros? Y Jesucristo dice, aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Así que hay un pacto entre el Padre y el Hijo que está hermosamente comparado o expresado o simbolizado proféticamente en la vida de Abraham y de su hijo Isaac, como él sube a ofrecer el sacrificio y voluntariamente entrega su vida, ¿no? Primera de Pedro también dice que como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que cuando hablamos de la crucifixión, hablamos de la manifestación del amor de Dios, la manifestación de un pacto, la manifestación de una entrega que ya existía desde la eternidad. Es por eso que nuestra salvación es eterna, nuestra redención es eterna, es absolutamente segura y garantizada. Ahora, fue prometida desde el principio. Tenemos el protoevangelio en Génesis capítulo 3, 21, ¿verdad? Donde en la caída del hombre ya se suelta la promesa de redención, hablando de la simiente de la mujer. Quiere decir que como un hombre transgredió, un hombre traicionó, un hombre rompió la armonía, la unidad que había con Dios, dice también por un hombre fuimos reconciliados. Entonces se promete a través de la mujer, de su simiente, en la cual es Jesucristo, por eso no dice las simientes, refiriéndose a Abraham, sino la simiente, Jesucristo. Allí se promete desde el principio, hay una promesa de redención. La redención también fue instituida en la ley de Moisés. Por eso cuando hablamos de la ley, entendemos que la ley nunca fue mala, tampoco es mala hoy día, sino que la ley tenía un propósito especial en la dispensación que corresponde para ilustrar, para orientar, para que el hombre pudiera comprender la necesidad de salvación, y la ley le mostraba lo grave de su pecado, de estar apartado de Dios, y lo imposible del hombre de redimirse o de rescatarse a sí mismo. Pero en la ley la redención fue instituida, ¿cierto? Y fue ejemplificada en una analogía, en una comparación a través de la sangre de los animales. Pero todo lo que había alrededor del tabernáculo era básicamente el deseo, el fuego, la pasión, el amor de Dios para estar en unidad con el hombre, para que el hombre sea restaurado a su amor, a su gracia, la cual Dios le dio aún desde el Edén, ¿no? Entonces, Pastor, todo lo que hay en el tabernáculo, la ley. Algo que quería decir con respecto a una palabra que mencionaste ahorita. Mencionaste la palabra dispensación y me gustaría que le explicaras un poquito a la gente, porque tal vez la gente no entiende y hay personas que aún están viviendo en la dispensación de la ley y no en la dispensación actual en la que debemos estar viviendo. Y pues esto trae obviamente confusión y tal vez escuchamos mensajes precisamente equivocados, actitudes equivocadas en iglesias, en personas. Entonces, hablando obviamente de la cruz, cuéntanos un poquito de ese término de dispensación. Cuando hablamos de dispensación hablamos de tres cosas en particular. La primera de ellas tiene que ver con aquello que Dios provee. Es decir, una dispensación es algo que Dios está trayendo para el hombre, ¿sí? Número dos, en un tiempo específico. Ese tiempo específico tiene que ver con la madurez de la humanidad, con la madurez o la edad del hombre en cuanto a raza humana. Quiere decir que no es lo mismo a decir redención hoy a decir redención en los días de Adán. No es lo mismo hablar de redención en los días de Moisés. ¿Por qué? Porque la humanidad va creciendo en revelación y en entendimiento. Y Dios no cambia, pero la humanidad sí va cambiando. La humanidad va teniendo mayor entendimiento. Por eso, número tres, Dios va tratando, Dios va revelándose, Dios va comunicándose al hombre de manera especial. Entonces, en síntesis, una dispensación es un tiempo determinado
donde Dios se comunica a la humanidad de una manera especial para transmitirle la revelación de lo que Él es y de los planes y propósitos para el hombre. Amén. Listo, Paz. Ok, Continúa. entonces la redención fue prometida desde el principio, fue instituida en la ley, pero fue manifestada y cumplida. Por eso Jesús dijo, conviene que cumplamos toda justicia, y dice que murió conforme a las Escrituras. O sea que lo que Jesús hizo fue cumplir aquello que ya estaba establecido, que ya estaba pactado y determinado entre el Padre y el Hijo. Es decir, la encarnación vino para traer el cumplimiento de esta extraordinaria promesa, y es el poder dar a su Hijo en propiciación por los pecados de la humanidad. Este sacerdote que ofrece este sacrificio es un sacerdote que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 3, dice, permanece sacerdote para siempre. Entonces esta es una redención eterna porque es un sacerdote que permanece para siempre. Los otros sacerdotes morían, pero este sacerdote resucitó y es un sacerdote que sigue oficiando y sigue ofreciendo, presentando la sangre de Cristo como abogado ante el Padre para que nosotros permanezcamos en continua justificación, un estado permanente de justificación. Así que la sangre era necesaria, y era necesaria la sangre del pacto, como Hebreos 13 lo dice, porque fue una mejor sangre que la de Abel, pero también mejor sangre que la de los sacrificios del antiguo pacto, porque era la sangre de un inocente. O sea, no hubo un solo hombre inocente más que Jesucristo, el Hijo de Dios. No hubo ningún hombre sin mancha, sin pecado, con todas nuestras debilidades, pero sometido, completamente obediente al Padre y sometido al Espíritu Santo. Esa era la sangre completa y perfecta que podía limpiar, que podía quitar nuestra culpa y que podía librarnos del pecado. Entonces, esta sangre es 100% segura y un pacto 100% seguro. Ok, Pastor William, me llama también la atención cuando hablamos de que Satanás ha sido engañador, pues siempre estuvo oculto para él el secreto que Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían de tener la iglesia. Entonces era algo que en él no lo sabía, y era como el arma secreta que ellos tenían para poder cumplir todo el propósito con la humanidad, ¿no? Así es, Satanás nunca ha podido detener, ¿no? Él es adversario, él trata de hacer oposición, pero realmente toda la narración bíblica nos muestra que Dios siempre es ganador, que Dios siempre es triunfador, y que esa victoria que Él ha ganado en la cruz del Calvario la ha concedido a nosotros por la fe, a todos los que creemos en Jesucristo. Así que el engaño es derrotado a través de la verdad. Por eso Juan nos revela que Jesucristo vino para eso, para traernos la gracia y revelarnos la verdad de ese amor y de esa gracia de Dios para la humanidad. Por lo tanto, Satanás está derrotado. Amén. Amén. Listo, pastor. Entonces continúa. Ok, la segunda parte aquí, una vez hecha esta introducción, que tenemos una redención eterna a través de la cruz, lo que quiero mencionar es que hay tres cosas que envuelven la crucifixión, ¿no? La primera de ellas es que Jesús les da la Pascua, de lo cual ya se mencionó, ¿no? La Pascua, que tiene que ver con los símbolos, ¿verdad? Con la señal que hoy la iglesia celebra, y es el pan y el vino, ¿no? Símbolos de la entrega de Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre, porque no fue solo la sangre derramada, sino su cuerpo inmolado, golpeado, maltratado, herido, partido, simbólicamente lo dice Jesús, ¿no? Jesús le da la Pascua a los discípulos, y es una cena de amor, es una cena de compasión, como la que Él tiene por toda la humanidad. Número 2, Jesús ora en el Getsemaní antes de la crucifixión, ¿verdad? Y esa oración está revelada hermosamente en Juan capítulo 17, como ora para que los suyos sean guardados en el mundo, así como Él los guardó, y los guardó por la palabra. Pero ora por ellos para que ellos permanezcan en ese amor y permanezcan en esa unidad. Pero número 3, Jesús lava los pies de los discípulos. 3 actos demostrados de amor extraordinario. ¿Y por qué digo que son actos de amor? Primeramente porque Jesús, antes de la Pascua, ya había sido negociado, Judas ya había negociado su entrega, ya había pactado el precio, ¿verdad?, de su traición. Además, sabemos que los discípulos le abandonarían. Y la Biblia dice, Jesús sabiendo quién le iba a entregar. O sea que sabiendo que Judas le iba a traicionar, que sus discípulos le iban a abandonar, y aún más, antes de la crucifixión,
Jesús sabía que Pedro le iba a negar. O sea que en medio de la traición, en medio del abandono, en medio de la negación de Pedro, encaja muy bien en la descripción profética de miles de años de atrás que hace Isaías en el capítulo 53, menospreciado, abandonado, bueno, todas estas palabras. Jesús tiene 3 actos anticipados a la cruz, que son una muestra extraordinaria de cómo él estaba lleno de gracia, de amor inagotable. Y es que Jesús les da la Pascua, come con Judas, aún sabiendo que le va a traicionar, ora por ellos, ¿sí? Aunque ellos están durmiendo, y luego lava los pies de los discípulos, los mismos que le van a abandonar en el momento más difícil y más duro de su obra expiatoria, de su pasión aquí en la tierra, ¿no? Por eso quería leer Juan 13, porque esto es importante para poder mostrar y revelar cómo el mensaje de la cruz es una gracia extraordinaria de Dios para la humanidad. Y en este tiempo que estamos hablando del coronavirus, he escuchado muchas palabras y personas y mensajes, y hay mucho mensaje de terror, de temor, de maldición, de juicio, de condenación, pero creo que el mensaje de la iglesia no puede ser equivocado, no puede ser errado en este sentido. Y mientras el mundo está en temor, por supuesto, en pánico, la gente no entiende lo que está sucediendo, la gente está sorprendida por lo que está sucediendo, el mensaje de la iglesia es un mensaje de fe, esperanza y amor, porque son las 3 cosas Amén. Que ahora permanecen. Pero Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea, su hora más oscura, más difícil, sí. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y quiero quedarme con esta frase, porque si hay algo que nos dice la cruz, si hay algo que nos habla la cruz, es esta frase que está aquí: los amó hasta el fin. Y no solamente amó hasta el fin a sus discípulos, ¿verdad? Sino que amó hasta el fin a toda la humanidad. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús, ¿por qué dice pudo llegar hasta la cruz? Porque el Padre le había dado todas las cosas, dice el versículo número 5. El versículo número 3, perdón, sabía que le había dado todas las cosas, sabía de quién había salido y sabía a quién iba. Por lo tanto, Jesús sabía cuál era su razón de encarnación, sabía el propósito de la cruz, él tenía claramente revelado todo lo que iba a hacer. Por lo tanto, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, él nos amó hasta el final. Y ese es el mensaje de la cruz, es amor hasta el fin. Es amor hasta las últimas consecuencias, hasta las consecuencias de una muerte, la muerte peor que se podía tener, una crucifixión que fue inventada por los bárbaros, particularmente habla de eso, de una muerte cruenta, de una muerte cruel, sin compasión, sin misericordia. Y qué extraordinario que en la muerte que expresaba menos misericordia, es donde la misericordia de Dios se manifiesta a la humanidad. La muerte que revelaba la falta de amor de la humanidad es la que comunica y muestra el amor de Dios por la humanidad. Esa cruz que habla de barbaridad, de la crudeza del pecado y de la condición caída del hombre, habla de la gracia extraordinaria. Por eso mayor es la gracia, dice la palabra, que el pecado del mundo. Así que no debemos hacer una relevancia del pecado del mundo en este tiempo, sino hacer sobresalir, hacer brillar la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Entonces quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, y voy a tomar aquí en 1 Corintios, capítulo 1, un mensaje muy importante. Pablo dijo lo siguiente: nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, nosotros no predicamos maldición, no predicamos temor, no predicamos juicio, no predicamos otras cosas. Por supuesto que advertimos, ¿no?, lo que la palabra de Dios nos dice, pero lo que predicamos es a Cristo crucificado. Eso quiere decir que la crucifixión y el mensaje que nos da la cruz es el eje central del evangelio, es el eje central de la predicación, es el fundamento de la fe cristiana. Por eso la Biblia dice que para ser salvos debemos creer, ¿cierto?, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él se levantó de los muertos. El Hijo de Dios tiene que ver con referencia a que el que murió en la cruz no era cualquier hombre, sino era el Hijo de Dios encarnado.
Por eso todos se burlaban de él, otros le escupían, le pusieron la corona diciendo el rey de los judíos. Pero un soldado romano tuvo la revelación después de la muerte, cuando ya Jesús había muerto, y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y este es el fundamento de la fe cristiana. Creemos que el Hijo de Dios fue enviado del cielo para pagar por nuestro pecado, y que ese que fue enviado del cielo fue resucitado como restitución, como señal de que realmente era justo, era inocente, y fue levantado por el Padre. Entonces predicamos a Cristo crucificado. Y aquí dice que para los judíos ciertamente es un tropiezo, y para los gentiles es una locura. Esa palabra crucifixión, que traduce empalar, ¿cierto? Y también figuradamente someter la pasión o el egoísmo. Entonces, en la humanidad que ha caído en un egoísmo, que ha caído en una pasión desenfrenada, en los deseos carnales, en los deseos humanos, egoístas, es en la cruz donde Jesucristo precisamente entrega, somete todos los pecados y las pasiones de la naturaleza carnal, de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Por lo tanto, allí es donde se celebra, donde se manifiesta este pacto que ya estaba desde la eternidad. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Pablo escribió lo siguiente, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Juan 1:14 dice que Jesucristo estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Por lo tanto, este mensaje es el mensaje que más tiene que ser predicado y el mensaje que más tiene que ser también comprendido y entendido. ¿Ok? Porque para unos era tropiezo y para otros era locura. Entonces, quiero explicar por qué para los judíos era un tropiezo y por qué para los gentiles era una locura. El mensaje de la cruz era una locura, dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por lo tanto, dice, para los judíos hablar de Cristo crucificado es tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que se comunica, se revela, se muestra el poder de Dios y la sabiduría del plan de Dios allí en la cruz. Para los judíos era un tropiezo. ¿Por qué? Porque había una maldición declarada en Deuteronomio capítulo 21-22. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan, o sea que esta maldición declarada de la ejecución, del empalamiento, de colgar en un árbol, ya existía desde la ley. O sea que esta es maldición de la ley declarada, ¿verdad? Los romanos tal vez no lo tenían en claro en ese conocimiento. Pero dice, y luego lo cuelgan en un madero. Era ejecución de un pecado digno de muerte. El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche, habrá que enterrarlo ese mismo día. Por eso Jesús murió conforme a las Escrituras, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Ahora pensemos, si un judío que conoce la ley y sabe que aquel que es colgado es maldito por Dios, es desechado por Dios, es menospreciado a los ojos de Dios, ¿cómo podía comprender una persona con una mentalidad legalista, apegado y aferrado a la ley, que el que estaba allí era justo, que el que estaba allí no estaba muriendo por su delito, por su maldad, sino por la maldad de todos nosotros, por la maldad de toda la humanidad, por el pecado de toda la humanidad? Esto no lo entendieron, ¿verdad?, los judíos de la época. Por lo tanto, ver a Jesús crucificado era una humillación, morir colgado. Para ellos no había diferencia entre alguien colgado en un árbol o colgado en una cruz. Significaba lo mismo. Era la forma más baja, más vil de morir. Por lo tanto, no corresponde a un rey, no corresponde a un Mesías morir en una cruz como el peor de los malhechores, ¿verdad? Claro. Entonces ellos no entendieron que estaba muriendo en nuestro lugar. ¿Qué esperaban los judíos entonces? Si a ellos les gustan las señales, ¿qué esperaban?
poder. Poder. Esperaban un rey cargado de gloria, de poder, y por eso le gritaban en la cruz: si eres hijo de Dios, ¿qué deberíamos esperar de ti? Que muestres tu poder, que te bajes de esa cruz, que te salves a ti mismo. Pero qué acto más extraordinario de humildad, de amor y de gracia, que teniendo todo el poder para bajarse de la cruz, se somete a sí mismo por amor a nosotros, para pagar el precio completo, el precio propicio establecido por Dios y por la ley de Dios, para librarnos a nosotros de la maldición de esta ley. Entonces era digno de muerte aquel que era colgado en un árbol. Entonces por eso era tropiezo para un judío, ¿verdad? Pero Gálatas 3:13 nos revela, Pablo lo entendió claramente cuando dice: él fue colgado en la cruz y cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Lo que no entendieron los judíos es que no era la fechoría de Jesús, que no era el pecado de Jesús, sino el pecado de la humanidad. Pero Pablo lo deja claro, él cargó, una palabra extraordinaria. Por eso nosotros no cargamos el pecado, no cargamos la maldición, no cargamos las consecuencias de la maldición, porque él cargó por nosotros. Eran nuestras fechorías, pero él pagó en la cruz del Calvario. Ahora, para los gentiles no era coherente, era una locura. ¿Por qué para un gentil era locura? A ver, entendamos que los griegos tenían sus dioses, y los dioses griegos no se sacrificaban por nadie. Los dioses griegos solo exigían sacrificios. Los dioses griegos eran egocéntricos. Ellos solo estaban en pro de castigar al hombre por su desobediencia. Ellos, por lo tanto, un griego no encajaba esa filosofía de un Dios que muere, de un Dios que se entrega, de un Dios que se sacrifica. Los mismos gnósticos no creían que la materia y el espíritu podían estar juntos. No había coherencia, ¿verdad? Por lo tanto, Jesucristo restaura lo que se rompió en el Edén. Los cielos se desprendieron de la tierra. Por eso en Cristo Jesús, Efesios 1 dice: las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra fueron unidas en Cristo Jesús, fueron reconciliadas. Entonces, en la mentalidad de un griego, de un gentil, no encajaba un Dios hecho hombre, y no encajaba un Dios sacrificándose por la humanidad, entregándose por la humanidad. Al contrario, los dioses sufrían de locura, esquizofrenia, se alteraban, se enojaban, lanzaban rayos, centellas, truenos, y entonces para ellos es difícil poder comprender, de tanto que dice la palabra que ellos lo que buscaban era sabiduría. Y cuando Pablo predicaba la crucifixión y la resurrección, 1 Corintios 1:22, dice que los judíos se ofendían y los gentiles dicen son puras tonterías. Había una mentalidad allí, como decía la pastora Claudia, el engaño de Satanás en la oscuridad, las tinieblas, que fue implementado en la mente humana. Efesios 4:17 dice que el hombre alejado de Dios, su entendimiento se entenebreció. Por lo tanto, no podía comprender esta verdad de Dios. Por eso oramos para que el Señor, el Evangelio, pueda iluminar el entendimiento. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Para ir aquí a la esencia de mi mensaje. Perdóname, te interrumpo un momentico. Quiere decir que hasta acá podemos ver precisamente el misterio de la cruz, ¿no? El misterio del Evangelio, el misterio reservado para los tiempos postreros, el misterio donde los demonios no entendían lo que estaba pasando, que el diablo no entendía, que los judíos no entendían, aunque los discípulos no habían entendido hasta el momento, está ocultos simplemente para que se cumpla todo lo que Dios había reservado para nuestros tiempos, para el momento de la constitución de la iglesia. Y es lo importante, tú que me estás viendo, poder entender esto. Todo esto es oculto, ¿no? Entonces, que es locura, necesitamos es poder, y bájate de la cruz, todo lo que está diciendo Pastor William allí, no lo entendían. Pero a nuestros tiempos tiene que haber una revelación, y eso es lo que estamos orando, pidiendo, para que cada uno de nosotros, tú que nos estás viendo allí, tengamos esa revelación de que no es cualquier cosa. Está sucediendo la obra más extraordinaria, donde el mundo a través de la fe puede ser salvado para ser llevado al cielo. Amén, ok. Y ese punto es importante, porque el hecho de que estaba oculto significa que ningún hombre, aparte de Jesucristo, que entendía el plan de salvación,
fue participante y colaboró en sentido consciente. O sea, esto no es un plan armado por hombres, esto no fue un plan de ninguna nación, de ningún reino, ni siquiera Satanás mismo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice que la crucifixión para nosotros, para el mundo, para unos es locura, para otros es rechazo, pero para nosotros los que creemos, dice, es poder y sabiduría de Dios. El evangelio es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra la cruz? A ver si podemos sintetizar rápidamente esto. ¿Qué nos muestra la cruz? ¿Cuál es el mensaje más extraordinario de la cruz? Número uno, nos revela y nos muestra el poder y la sabiduría de Dios que van juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque a los judíos, ¿qué les gusta? El poder. ¿Qué les gusta a los griegos? La sabiduría. Entonces, hay gente que dice, yo necesito sanidad. Bueno, la cruz tiene ese poder para sanarte. Otros dicen, no, yo necesito es inteligencia, entendimiento, yo necesito es progreso, avance. Bueno, la cruz es sabiduría. No hay plan más inteligente y sabio que se pueda hablar 2000 años, 1000 años, 4000 años antes y se ejecute a pie de letra, exactamente como se planea, exactamente como se ha sido establecido. Dígame quién puede hacer un plan y cumplirlo 4000 años después. Esa es la sabiduría extraordinaria de Dios, de un Dios soberano que nada se le sale. Por eso Daniel, que fue entendido en la visión, dijo, Él gobierna sobre los hombres. No nos preocupamos de lo que está sucediendo en estos tiempos porque Dios sigue gobernando sobre las naciones, sobre los tiempos y sobre las dispensaciones. Nada se va a salir del plan de Dios a pesar de las fallas, debilidades y de los defectos humanos. Dios es un experto en convertir las fallas de los hombres en planes exitosos y extraordinarios, ¿no? Entonces Pablo dijo en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Y mire cómo lo dijo Pablo, al judío primeramente y también al griego. O sea, el que le interesa el poder, ahí está la cruz. El que le interesa la sabiduría, allí está la cruz. Dios es respuesta para toda necesidad humana. Pablo entonces dijo que nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, toda esa sabiduría oculta fue revelada. Ahí en la cruz, todo lo oculto fue totalmente expuesto, comunicado y revelado a la humanidad. Entonces, Dios, como nos habla ahora, nos habla a través del Hijo y nos habla a través de un mensaje de gracia que fue comunicado desde la cruz. Número 2, ese mensaje de gracia lo que nos comunica es redención. Todo el mensaje, todo el plan de Dios tiene un solo propósito: rescatar al hombre. Por lo tanto, este rescate es por gracia. El hombre no paga el precio, el hombre no tiene acción en él, sino que es obra de Dios para que ninguno se gloríe. ¿Qué es redimir? La palabra agorazo que usa Pablo para redención significa comprar afuera. Ágora es un mercado y allí no solamente se vendían papas, yuca, gallinas y todo tipo de productos, sino que ahí también se vendían los esclavos. Por lo tanto, redención significa comprar un esclavo especialmente para otorgarle libertad y sacarlo de esa condición de esclavitud. Se refiere a la liberación dada por Cristo de la ley. Y quiero hacer una aclaración muy importante. ¿Cuál ley? ¿De cuál ley fuimos redimidos? La ley del pecado y de la muerte. Amén. O sea, la ley que declaraba maldición por no cumplirla. El que no hiciera estas cosas morirá. La maldición viene, estas maldiciones vendrán si no obedecieres. Entonces es la ley del pecado, es decir, de la no obediencia, que trae muerte al hombre. De esa ley fuimos librados. O sea que Cristo compró y pagó el precio de nuestra redención, es decir, de nuestro rescate. Colosenses, Pablo lo dijo que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien nosotros fuimos rescatados o comprados con su sangre preciosa. Por lo tanto, significa que somos desatados, somos liberados, no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Entonces, número 3, ¿ese pecado qué es? Vamos a hablar de la naturaleza del pecado. ¿De qué nos libró Cristo en la cruz del Calvario? La cruz significa liberación, desatamiento de la naturaleza de pecado. Cuando hablamos de pecado, la gente casi siempre piensa
en malas obras, ¿verdad? En malas acciones. Pero en realidad el pecado es una consecuencia de la transgresión del hombre. Quiere decir que el hombre se separó de Dios, se divorció de Dios. El hombre traicionó, rompió ese pacto de amor, de abundancia, de libertad, de comunión, porque el hombre en el Edén tenía posición, tenía posesión y tenía propósito. Y el hombre renuncia a ello y se aleja. Por eso Romanos dice que conociendo a Dios no le tuvieron en cuenta como a Dios. Eso hace que el hombre, entonces, separado de Dios, quede en un estado caído donde ya no puede vivir por el espíritu de vida, sino que vive por el alma, y el alma está totalmente oscurecida. Eso es lo que la Biblia llama esa naturaleza o esa condición de pecado, lo cual lleva al hombre ¿a qué? A perder la sensibilidad, dice la palabra, y a endurecer su corazón. Entonces, una vez que el hombre endureció su corazón y no tiene sensibilidad, se entrega a toda clase de impureza. De ahí en adelante ya no hay distinción alguna de lo que es bien o mal, y ya el hombre a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Ya no tiene distinción porque ya no puede percibir la voluntad correcta de Dios. Entonces, en esa redención, que significa rescate de la maldición, hay varias palabras aquí que quiero mencionar rápidamente. Número uno, que en esa redención Dios expía el pecado del hombre. Quiere decir que la sangre oculta, ¿cierto? Y quita, la sangre en el antiguo pacto ocultaba el pecado, pero en el nuevo pacto la sangre quita. Por eso cuando Juan ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces la expiación, ¿qué significa? Cubrir. Entonces tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo, por lo cual el pecado fue arrancado y eliminado de nuestra naturaleza, de nuestro corazón. Amén. Número dos es propiciación. Propiciación significa que esa ira justa, santa de Dios por el pecado del hombre, quien lo deshonra, quien atenta contra su santidad, esa ira es apaciguada. Entonces yo hago la pregunta, ¿está Dios airado en este momento con la humanidad? No. ¿Está Dios airado con el hombre? Eso es no entender la propiciación, que significa que Dios, al ver la sangre, ¿sí? Entonces su enojo y su ira justa, correcta, que por supuesto se va a derramar también en un día, por eso estamos en el tiempo y en el año agradable del Señor, y habrá un día de la ira, que seguramente Pastor Pablo lo explicó claramente, ¿verdad? Un día de juicio, y es parte de la doctrina que predicamos. Pero en esa propiciación, es decir, el precio justo que fue exigido por la ley, entonces Dios perdona, pero Dios también reconcilia. Y la propiciación tiene un significado hermoso, porque viene del griego hilasterión, que significa acercar, reunir, crear un ambiente favorable para la reconciliación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si ya fue pagado el precio de la propiciación, lo que Dios está haciendo en este tiempo es crear un ambiente, no de terror, no de temor, no de juicio, no de maldición, sino un ambiente favorable de amor y de gracia para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Por eso la Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego viene la justificación, que significa que Dios le quita la culpa y lo limpia, lo santifica, y como si fuera poco, lo adopta como su hijo para darle sus riquezas, para darle su bendición, aleluya, para darle su herencia, y en esa herencia entonces vienen todas las bendiciones que los hijos de Dios podemos conocer y podemos recibir. Entonces no solamente lo libra de esa naturaleza de pecado, sino que lo libra de la maldición, todo mal, toda consecuencia que venía a causa de ese pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Colosenses 2:13. La palabra de Dios dice que estando muertos en nuestros pecados, Él quitó la naturaleza pecaminosa, y Dios nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados, y anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera le quitó el arma principal del enemigo, que era la ley, para acusarnos a los gobernantes, a las autoridades, y los avergonzó públicamente. Así que fuimos redimidos no solamente de la naturaleza de pecado, sino de la maldición que venía por causa de ese pecado. Gloria a Dios. Y quiero terminar
con esta parte que es vital e importante. Que Dios no solamente nos perdona, nos limpia, nos libra de la naturaleza de pecado, porque qué tal sacar a un esclavo de una cárcel, pero sacarlo y dejarlo arruinado, pobre. Sacarlo de la cárcel, pero dejarlo con la misma condición en el corazón de esclavitud, con ese mismo pensamiento, con esa misma naturaleza y con ese mismo comportamiento de esclavo. Por eso Dios derramó en nosotros el espíritu de hijos, por el cual ya no tenemos temor. No tenemos el espíritu de esclavitud para vivir en temor. Ahora tenemos el espíritu de hijos por el cual clamamos Abba Padre. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de todas las cosas juntamente con Cristo. Sino que Él también nos libra de la separación que ese pecado traía, y lo más hermoso que logra la cruz del Calvario, ¿sabes qué es? Que nos reconcilia, nos abraza y nos vuelve a nuestro lugar original, que es un lugar de posición, de posesión y de propósito con Dios. Entonces, quiero terminar con estos textos. Efesios 2:13 dice: ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Cercanos. ¿Qué hace la cruz? Acercar. No podemos predicar un evangelio para alejar. Predicamos para que la gente sepa que por medio de la cruz es el camino. La crucifixión, la muerte, el derramamiento de la sangre es el camino para que el hombre pueda acercarse a Dios. El versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Así que la cruz es paz para el hombre. No es juicio, no es ira de Dios, es reconciliación. Amén. Es el ambiente propicio para que el hombre pueda volver, pueda reconciliarse, porque lo que Dios está extendiendo es su gracia, es su justicia, es su amor. Por eso ese obstáculo, ese impedimento que había para el hombre, dice la palabra en Hebreos, que todavía mientras estuviera ese velo en el lugar santísimo, se indicaba que no podía el hombre entrar a ese lugar de privilegio de la presencia de Dios. Pero el día de la crucifixión, la Biblia dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, porque era un testimonio poderoso. Gloria de que una vez pagado el precio, aleluya, la puerta fue abierta. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la entrada. Si ustedes quieren venir al Padre, lo hacen a través de mí. La cruz nos dice que podemos volver a entrar al lugar de hijos, de privilegio, de abrazarnos al amor, al favor, a la gracia de Dios. Hebreos 9:7 dice que, ese ya lo declaramos, dice, no estaba abierta para nosotros en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, 2 textos más. Dice: imagínense en cuánto más la sangre de Cristo derramada en la cruz nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos. Es decir, recuperamos el propósito a partir de la cruz. A partir de la cruz tú vuelves al propósito y puedes adorar a Dios y puedes servir a Dios y puedes disfrutar la gracia del Señor. Por eso dice aquí: Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Aleluya. Amén. Hebreos 10:18. Entonces, ahora que Él ha ofrecido el sacrificio, ahora que Él derramó la sangre, la propiciación, podemos entrar. Yo te invito a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, por la fe en Jesucristo, por la fe en lo que Él hizo en la cruz, podemos entrar con confianza, con valentía, en el lugar santísimo del mismo cielo, de la misma presencia de Dios, por causa de la sangre de Jesús. ¿Qué es lo más hermoso que nos da la cruz? Volver a los brazos de papá. Amén. Volver a los brazos del favor, del amor y de la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice: y por su muerte nos abrió un camino nuevo, un camino que da vida. Amén. El hombre se extravió, ese es el pecado es extraviarse. La palabra pecado significa errar el blanco, salirse del camino. Ahora en Cristo Jesús encontramos el camino para volver
a nuestro diseño original y al lugar de privilegio de la presencia de Dios. Ahora que tenemos un sumo sacerdote, dice, entremos directamente a la presencia de Dios, con un corazón sincero. Amén. Dice, con plena confianza en Dios. La cruz nos dice, puedes venir con plena confianza por medio de la sangre de Jesucristo. Puedes acercarte al Padre, que Él te recibe, porque nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y lavar nuestros cuerpos con agua pura. Los que creemos en Cristo somos lavados, limpiados, se quita la naturaleza del pecado, se quita también las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Enfermedad, pobreza, locura, ansiedad, angustia, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por lo tanto, Él cargó todas estas cosas en la cruz para que hoy podamos tener gozo, paz, prosperidad, justificación, una vida limpia, una vida eterna, una vida de comunión con Dios. Por lo tanto, Jesús dijo que lo más maravilloso es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y eso es vida eterna. Lo que Él nos ofrece en la cruz, por la fe, dice, es vida eterna, es poder volver a Dios, conocerle y recuperar nuestro propósito original. Amén, pastor. Bueno, esto es glorioso, esto es todo un banquete. Y bueno, para ti que me estás viendo, yo quiero comprimir el mensaje en unas líneas. Simplemente quiero que entiendas, en este quinto día, en el día viernes para el Señor Jesús, Él viene y celebra la Santa Cena que está representando la Pascua que ya vimos. Luego Jesús dice que lava los pies de sus discípulos en una obra extraordinaria donde está mostrando el servicio, cómo debemos vivir nosotros en servicio al prójimo, cómo hemos venido para servir y no para ser servidos. Pero también viene la parte donde ora en Getsemaní y está orando por sus discípulos. Allí ora por ti y por mí. Y luego comienza Pastor William a hablarnos de la obra redentora de la cruz, en donde habló cosas específicas como que somos justificados, somos redimidos, hemos sido llevados a un mercado, y tú y yo estábamos un día en un mercado. Piénsalo así, porque literalmente es así. No estábamos dentro de un mercado como en un sitio de venta, pero sí espiritualmente, sirviendo al pecado, sirviendo a tal vez al alcohol o las drogas o la depresión, esclavos de la enfermedad, esclavos de vicios, esclavos de rencor, de odio. Y estamos esclavos allí, pero dice que en esa ágora el Señor Jesús viene, nos toma y te tomó a ti que me estás viendo, a mí, y me compró, pero no me compró simplemente para dejarme libre, sino me compró para que yo le sirva y que vuelva y retorne un propósito para mi vida, expía mis pecados, es decir, soy cubierto con la sangre de Jesús. El Señor me ve a mí y puede ver a Cristo en mí. Entonces, no, por eso mismo yo puedo ser santo, soy fiel según dice la palabra, pero también hace propiciación por mí. Entonces apacigua toda ira de lo que yo hubiera hecho. Y tú sabes que tú y yo, si somos sinceros, muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos pecado, la hemos embarrado una y otra vez, en cosas pequeñas como en cosas grandes, con Dios, con nuestro prójimo, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Hemos fallado muchas veces, pero ha sido apaciguada la culpa de nosotros, pero también fuimos justificados, y en la justificación entonces entramos a la adopción, y en esa adopción es donde entramos a una nueva posición, una nueva naturaleza, una naturaleza de justicia, y es donde puedes tú tomar toda la palabra y todas las promesas de Dios para tu vida. Entonces, según dice el libro de Efesios, y tomo solamente como ejemplo, allí en el capítulo número 1, donde dice que eres santo, y tú puedes decir: Señor, por ti, por la obra de la cruz, por lo que tú hiciste, yo soy santo, y yo soy fiel, y yo estoy sentado en lugares celestiales, y yo soy heredero, y soy coheredero, y soy amado, y soy rey, soy sacerdote, soy nación santa, soy linaje tuyo. Todas esas cosas son las que vienen por adopción a través de la justificación, todo lo que el Señor hizo, y eso trae un poder hacia tu vida. Ya no estás atado, ya no estás amarrado allí al pecado, sino que ahora Cristo te ha hecho libre, y en esa libertad tú hoy puedes cambiar tu vida. Solo debes acércate a Jesús, recíbele a Él, y el Señor va a cambiar tu vida así de rápido.
va a ser algo, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 5, es necesario para el hombre que nazca de nuevo, porque si no nace de nuevo no va a poder llegar al reino de los cielos. Así que, Pastor William, yo quiero que ores por las personas que nos están viendo y quiero que tú estés muy conectado por lo que va a suceder en este momento. Es el momento más extraordinario en tu vida y también no solamente para los que no han creído en Jesús, que pueden creer en este momento, sino también porque precisamente se acercan hoy las promesas de Dios para tu vida. Así que personas que tienen problemas de salud, personas que tienen problemas con odio, que no han podido perdonar, personas que tienen depresión, personas que quieren quitarse la vida en este momento, tú que nos estás viendo, el Señor hoy se acerca a ti. Y Pastor William, por favor, guíanos en ese sentido. Pastor Javier, Sí. algo que yo quisiera agregar a lo que estamos recibiendo hoy, y el Señor me traía a mi mente el versículo que dice la palabra en Apocalipsis 3:20, es que el Señor es un caballero y Él quiere que nosotros podamos entender que la invitación está extendida y dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces en este momento en que la tierra está en angustia, el Señor está con sus brazos extendidos diciendo, y quiero leerlo textualmente, dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces me parece que se une con lo que dice Juan 1:14, el amor inagotable del Señor está extendido hoy para todos. La palabra que el pastor William Claro trae es una palabra de redención, de tener una respuesta para el mundo que está convulsionado. Y el Señor está ahí simplemente esperando que todas las personas que no le conocen hoy tengan esa oportunidad de poder decir, hoy soy una persona salva. Y esa palabra conlleva toda una eternidad. Entonces Él como buen caballero está extendiendo sus brazos. Amén. Pastor. Amén, así es. Bueno, queremos orar, no importa cuál sea la situación o la condición en la que te encuentres, porque Jesús dijo que Él había sido ungido. De hecho, la unción de María era profético para eso, y fue ungido para morir y pagar el precio en la cruz, y dice, me ha enviado el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Así que si hay necesidad, hay escasez en tu vida, hoy tenemos una buena noticia para ti, alguien pagó para que tú puedas recibir hoy todo lo que necesitas. La Biblia dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe? En la transmisión que tuvimos esta mañana en nuestro servicio, decenas de personas nos pedían oración por familiares y personas que hoy están en ansiedad. Personas me han escrito y me han dicho, no puedo dormir, estoy hasta altas horas de la noche, hay preocupación, a veces no hay ni siquiera una razón específica, pero simplemente no puedo dormir. Y todo lo que se está generando hoy en las redes, ese pánico, ese temor, esa angustia, está haciendo que muchas personas sean quebrantadas en su alma y en sus emociones. Tal vez hay personas atadas a vicios, a esclavitud, a culpabilidad. Y todas estas cosas Cristo las pagó en la cruz del Calvario. Y Él vino también para liberar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Por eso en esta hora queremos orar para que tú recibas por la fe en Cristo Jesús, por la fe en que Él pagó el precio para que tú por gracia lo puedas recibir, el amor inagotable de Dios que te creó para que tú vivas bendecido, para que tú vivas en libertad y vivas en victoria. Por eso oramos en esta hora en el nombre de Jesús, por todos aquellos, Señor, que en este momento están allí conectados, Padre, escuchando esta palabra, sean creyentes o estén oyendo este mensaje y lo estén creyendo en este momento. En el nombre de Jesús oramos para que ellos reciban sanidad, Señor, si necesitan sanidad. Amén. El que está enfermo ahora recibe la salud divina. Amén, porque Señor. Tu palabra dice que ciertamente llevaste tú todas nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga fuimos curados y sanados. Amén. Tú pagaste el precio de la enfermedad, tú pagaste el precio de la maldición, de la atadura del pecado, de la atadura de los vicios, de la debilidad del hombre. Tú pagaste, así que declaramos libertad de los cautivos. Todo aquel que se siente oprimido por la culpa, que se siente oprimido por la deuda, que se siente quebrantado
por la preocupación, por la ansiedad, por el temor del futuro. El castigo de nuestra paz, tú lo llevaste en la cruz. Por lo tanto, hablamos paz a esos corazones en el nombre de Jesús. Hablamos que la vida de Dios, el Espíritu de Dios viene sobre ellos, Señor, y llena sus corazones, sus mentes de paz para que sean guardados en Cristo Jesús. Hablamos, Señor, prosperidad, porque tú has dicho la harina y el aceite no escaseará. Y aunque sean tiempos difíciles y sean tiempos, Señor, donde tal vez no haya fuente de trabajo, tú tienes provisión sobrenatural de manera extraordinaria, Señor. Así que tus hijos ahora pueden tener confianza, pueden disfrutar, pueden celebrar, pueden adorar, pueden gozarse contigo, Señor, porque tú eres un Dios más que suficiente y todo lo que la humanidad necesita está en Cristo Jesús. En la gracia de Dios está toda la plenitud y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Así que, Señor, se desata y se libera toda bendición sobre todos los que creen, sobre todos los que han oído y recibido este mensaje, en el poder del nombre de Jesús y de la sangre que pagó el precio de toda liberación, de todo rescate, de toda redención. Y te damos gracias, porque esta es una verdad que ahora mismo, Señor, se hace realidad en todos los que están aquí viendo y escuchando este mensaje. Amén. Amén. Y amén.